Hola a todos, mi nombre es Alejandro Ríos, Venezuela. Hoy le vamos a hacer un ejercicio de Thevenin y Norton. Vamos allá. Muy bien, aquí tenemos ese circuito y para resolver este circuito tenemos que encontrar el valor de IO. Bueno, básicamente tenemos que encontrar el valor de Thevenin y y del cortocircuito, o mejor dicho Norton, para encontrar el valor de IO. Bueno, una vez dicho esto, vamos a analizar el circuito. Tiene 32 de resistencia en la resistencia de carga y está conectado a la salida nodo A y nodo B. Encontraremos el circuito equivalente de Thevenin y lo conectaremos a esa resistencia de carga de 32 de resistencia y buscaremos la corriente de IO. Básicamente encontrar el valor de IO. Obviamente con los valores que nos sacan de Thevenin y Norton. Bueno, tenemos en cuenta esta parte del circuito. Redibujamos el circuito y vamos a poner Thevenin. Voltaje Thevenin es igual a nodo A, nodo B es igual a misterio. ¿Por qué? O sea, no sabemos cuál es el valor de Thevenin. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Redibujar el cubo, ¿ok? Una vez que tenemos vamos a redibujar el cubo y vamos a poner... Rebajamos el cubo, agregamos la resistencia de 96, de 32 de resistencia, la resistencia de 120 y la resistencia de 30 que está aquí, ¿ok? Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Este circuito tiene resistencia en serie, ¿ok? Bueno, sí está en serie, pero no está en paralelo. Bueno, sabemos que este circuito está en serie y la corriente que pasa por la parte de arriba, en la corriente 2, en la parte de abajo, y sabemos lo que... Perdón, me trago. Este circuito, su resistencia está en serie y la corriente que pasa por la parte de arriba, que es la corriente 1 y corriente 2, en la parte de abajo, vamos a hacer lo siguiente. Básicamente en la corriente 1 vamos a aplicar una división con las resistencias. Por ejemplo, corriente 1 es igual a 20 de voltaje. Vamos a agarrar este 20 y lo vamos a dividir por estas dos resistencias y sumar. Por ejemplo, 20 de voltaje es entre 96 de resistencia más 32 de resistencia es igual a 20 entre 128 de resistencia. Y el 20 de voltaje entre 128 es igual a 5 entre 32 amperes. Básicamente vamos a encontrar los amperes que pasan por estas dos corrientes. Bueno, una vez dicho esto, sigamos. Corriente 2 es igual a 20 de voltaje entre 10 de resistencia más 30 de resistencia. Y es igual a 20 de voltaje entre 150 de resistencia. Muy bien. Ponemos 20 de voltaje es igual a 150 de resistencia es igual a 2 entre 15 amperes. Muy bien. Una vez que contamos estos amperes, redibujamos otra vez el cubo, el circuito y con nuestros amperes agregados al circuito vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar los amperes por la resistencia para encontrar el voltaje que pasa por el circuito, pues. Por ejemplo, 5 entre 32, 5 entre 32 por la resistencia de 96 es igual a 15 de voltaje. Muy bien, aquí donde está el cafecito va a ir 15 de voltaje. Y acá, otra vez, 5 entre 32 amperes por la resistencia de 32. ¿Cuánto va a ser? Va a ser igual a 5 de voltaje. Muy bien, aquí va a ser 5 de voltaje. Muy bien, siguiente. 2 entre 15 amperes, que son los que... O sea, vamos a agarrar los 2 entre 15 amperes que nos ganamos en la corriente 2 y lo vamos a multiplicar obviamente por las resistencias que están aquí abajo. Por ejemplo, 2 entre 15 por 120 de resistencia, ¿cuánto es? Es igual a 16 de voltaje. Entonces va a ser aquí 16 de voltaje. Y aquí lo mismo otra vez. 2 entre 15 amperes por 30 de resistencia es igual a 4 de voltaje. Muy bien. Una vez encontrado por fin los voltajes, vamos a hacer lo siguiente. Cumple con la ley de Kirchhoff de corriente y el voltaje, entonces podemos proponer un camino cerrado. Básicamente si cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje ese circuito y vamos a proponer un camino cerrado, y ponemos el nodo C y el nodo D, el nodo A, y el nodo D y aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje. Empezamos por el nodo A. Nodo C, nodo A. Bueno, nodo C, empezamos por nodo C. Nodo C y nodo A más nodo A y nodo B más nodo B y nodo C es igual a 0. Y aquí vamos a sustituir. Vamos a poner 15 de voltaje que pasan por aquí. Vamos a poner 15 de voltaje aquí más el nodo A y nodo B. No sabemos cuánto energía voltaje pasa por el nodo A y nodo B. Entonces seguimos. Más nodo B y nodo C. ¿Cuántos voltaje nos dio? Menos 16. Ok, menos 16 de voltaje. Ponemos menos 16 de voltaje es igual a 0. Bueno, ponemos otra vez 15 de voltaje más nodo A y nodo B. No sabemos el valor del nodo A. Menos el valor del nodo B y nodo C, que obviamente es menos 16, es igual a 0. Y bueno, resolvemos.
15 menos 16, ¿cuánto nos da? Vamos a confirmar. Nos da... Hago esto para que luego no digan que esto es mentira. Para que confirme. Menos 1. Bueno, menos 1. Menos 1 nos da y ponemos nodo A menos nodo 1 de voltaje es igual a 0. Entonces, la respuesta del valor del nodo A y nodo B sería 1 de voltaje. Y este 1 de voltaje lo vamos a aplicar. Entonces, sabiendo que el nodo A y el nodo B pasan energía de voltaje, un voltaje sería el valor de Thevenin. O sea, ¿qué quisimos hacer aquí? Básicamente fue encontrar el valor del nodo A y nodo B para saber qué valor del Thevenin era. O sea, si el valor del nodo A es 1 de voltaje, significa que el voltaje de Thevenin es 1 de voltaje también. Así. Bueno, una vez que encontramos ¿cómo se llama? El voltaje Thevenin, resolveremos el circuito poniendo este cortocircuito en la salida para encontrar la corriente en cortocircuito y después calcular la resistencia de Thevenin. Básicamente vamos a aplicar un cortocircuito para para calcular la resistencia de Thevenin después. Pero eso sería para el otro video que voy a hacer. Básicamente no puedo seguir esta parte del video porque bueno, sí puede, a ver, vamos a intentar. Bueno, aplicamos un cortocircuito, el nodo A y nodo B pasan a ser el mismo nodo, redibujamos el circuito. Vamos a redibujarlo tipo algo así, como si fuera un rombo. Bueno, ponemos nodo A, nodo C y nodo D. Y vamos a poner las resistencias 96 y 120 y 30 y 32 de este cubo. ¿Ok? Una vez hecho esto, y obviamente el voltaje, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si están en paralelo o en resistencia. Bueno, obviamente estas dos están en paralelo. Y obviamente estas dos resistencias están en paralelo. Y esas resistencias están en paralelo. No están en serie. Bueno, redibujamos otra vez el circuito y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Redibujamos nuestro circuito y vamos a sacarle las resistencias y vamos a sacarle la resistencia a este triángulo. ¿Cómo va a ser? Vamos a aplicar una división. 1 entre 96 de resistencia más 1 entre 120 de resistencia va a ser igual a 160 entre 3 de resistencia. Muy bien, entonces en esta parte del triángulo va a ir 160 entre 3 de resistencia. Y aquí obviamente lo mismo. 1 entre 30 de resistencia más 1 entre 32 de resistencia va a ser igual a 480 entre 31 de resistencia. Muy bien, aquí vamos a poner 480 entre 31 de resistencia. Y bueno, una vez hecho eso, la fuente de la resistencia en serie circula la corriente más. O sea que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el voltaje por estas dos resistencias, pues. Bueno, vamos a poner corriente es igual a 20 de voltaje entre 160 entre 3 de resistencia, ¿ok? Más 480 entre 31 de resistencia es igual a 20 entre 7 entre 600 entre 6400 entre 93, ¿ok? Y resolvemos este ejercicio y nos va a dar 93 entre 320 amperes. Muy bien, con estos amperes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a diferenciar vamos a diferenciar el potencial entre nodo C y nodo A y nodo A y nodo D. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a agarrar los voltajes, como ya dije, vamos a dividir estos voltajes por estas dos resistencias. O sea, estos voltajes lo vamos a multiplicar por estas dos resistencias. ¿Ok? Bueno, lo multiplicamos. 93 entre 320 amperes por 160 entre 3 de resistencia es igual a 31 entre 32 de voltaje. Muy bien. Aquí en ese triángulo agregamos 31 entre 2 de voltaje. ¿Ok? Y bueno, seguimos. 93 entre 320 amperes por 480 entre 31 de resistencia es igual a 9 entre 2 de voltaje. Muy bien, aquí agregamos 9 entre 2 de voltaje. Y ahora sí, vamos aquí en este cubo a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para ver si cumple. Entonces vamos a empezar por aquí. Aquí empieza la corriente 31, aquí empieza la corriente. El positivo toca el 31 entre 2, positivo. Aquí va la corriente y el positivo toca el 9 entre 2, 9 entre 2 positivo. Y aquí la corriente toca al negativo, voy a hacer zoom, toca al negativo del voltaje, menos 20 negativo. Bueno, resolvemos, vamos a aplicar división. ¿Dónde está mi calculadora? Bueno, aquí está. Aplicamos división, confirmamos obviamente para que no digan que es mentira. Ponemos 31 entre 2 más 9 entre 2 y nos va a dar menos 20 y nos da obviamente 0. Entonces sí cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje.
Una vez confirmado la ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a redibujar otra vez el circuito con los valores que tiene. O sea, con las resistencias anteriores. O sea, con las resistencias anteriores. O sea, estas pues. Bueno. Una vez puesto, una vez ya redibujado el circuito con los voltajes, vamos a hacer lo siguiente. Aplicar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner voltaje entre resistencia es igual a voltaje entre resistencia es igual a corriente. O sea, básicamente vamos a dividir los voltajes por las resistencias. ¿Y cómo va a ser? Muy simple. 31 entre 2 de voltaje entre la resistencia de 96 es igual a 31 entre 192 amperes. Básicamente vamos a encontrar los amperes que pasan por este circuito. Ya encontramos los voltajes, ahora vamos a buscar los amperes. ¿Y cómo va a ser? Vamos a multiplicar los voltajes que nos salieron aquí por las resistencias que están en este circuito que redibujamos. Y bueno, sigamos. 31 entre 2 amp de voltaje entre 120 de resistencia nos va a dar igual a 31 entre 240 amperes. Muy bien, seguimos. 9 entre 2 entre la resistencia de 32 es igual a 9 entre 64 amperes. Muy bien. Y 9 entre 2 otra vez entre la resistencia de 30 va a ser igual a 9 entre 60. 9 entre 60 y aquí otra vez volvemos a hacer lo mismo. 9 entre 60 va a ser igual a 3 entre 20 amperes. Muy bien. Una vez hecho eso, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar estos 2 amperes. Bueno, vamos a redibujar otra vez el circuito con los amperes que nos salió aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar estos 2 amperes. 90 entre 60 más 90 entre 60 va a ser igual a 9 entre 60 más 9 por 64, ¿ok? Bueno, por 60 digo, no es 64, ¿cómo se llama esto? Es 60. Bueno, una vez hecho eso, pues vamos a dividir, vamos a resolverlo y nos va a dar 9 entre 64 más 9 entre 60 va a ser igual a 9 por 60 más 9 por 60 entre 3840 y aquí vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos el 90 por el 60 y nos va a dar 540 más el 9 por el 64, si es 64, perdón, 9 entre 64 nos va a dar 576 y vamos a hacer lo siguiente. Lo dividimos entre 3840 y nos va a dar 1116 entre 3840 y resolvemos este ejercicio y nos va a dar 93 entre 320. Y bueno, a ver, se está acabando el tiempo. Bueno, redibujamos otra vez el circuito con los valores que nos salieron en el anterior ejercicio y encontramos la corriente de cortocircuito despejado que fue 31 entre 192 es igual a cortocircuito más 9 entre 64. Básicamente voy a sumar este por este y me va a dar 1 entre 40. Vamos a confirmar. A ver. Vamos a confirmar. Espero que no me quite tiempo o si no voy a tener que hacer la segunda parte. Sí creo que voy a tener que hacer la segunda parte. Pero bueno. A ver. Ok, ojalá no me dé. Ojalá. Ok, básicamente aquí lo que hicimos fue tipo como... Bueno, no fue una suma, fue una resta, perdón. Bueno. Vamos a... Bueno. Puta, no se me está acabando el tiempo. Bueno, perdón, aquí me confundí. Bueno, voy a tener que dejarlo hasta acá. Ya en la siguiente parte les voy a decir cómo termina esto. Así que nos vemos para la otra.